Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más al miércoles Despertar Latino. Un saludo a todos los que están conectados con nosotros en estos momentos. No olviden compartir, dándole share e inviten a todos sus familiares, a todos sus vecinos, a todos los que puedan compartir, ya que estaremos tocando el tema Distinciones que transforman vidas. Nos estarán acompañando tres grandes entrenadores. Desde Puerto Rico tenemos a Bryan Oquendo, coach ejecutivo y entrenador de liderazgo. Nos acompaña desde Filipinas Cynthia Miranda, Transformational Business Consultant and also Business Coach. Y desde Colombia nos acompaña Weimar Arango, Human Management y Quantum Trainer. Así que no se retiren y quédense con nosotros hasta el final, ya que estaremos trayendo uno a uno a nuestros exponentes. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro Bryan Oquendo desde Puerto Rico. Saluditos, Wendy. Buenas noches, ¿cómo estamos? Súper contento, súper feliz de estar aquí en Despertar Latino con esta hermosa audiencia. Gracias por esa hermosa presentación. Así que estamos más que listos, nacimos listos. Nacimos listos, claro que sí. Totalmente para esta hermosa noche. Para la audiencia que sepa que vamos a estar también, nuestra hermosa Wendy va a estar traduciendo en inglés. Así que esto es un programa especial porque vamos a estar en los dos idiomas, en español y en inglés. Yes. Perfecto. Bueno, Wendy, ¿estamos listas? Nacimos listas. Le quiero decir a la audiencia I want to tell the people, to the audience, que cualquier pregunta, dudas que tenga, that if you have any doubts or any questions that you have, se sienta en total confianza you feel in free confidence to ask. En el área de comentarios, haciendo las preguntas o cualquier idea que se les ocurra que quiera aportar, que lo haga. If you have any comments, any questions you may want to ask, you can write it in the comments, and with all pleasure, we will answer you. Así que voy a traer una de estas distinciones. I'm going to bring one of these distinctions. Que si se permiten descubrirla y explorarla, that if you permit yourself discover and explore it, puede hoy en tu vida ser un antes y un después. You can today in your life have a beginning and an after. Así que estén conmigo. So here with me, be with me. Porque vamos a comenzar intensamente con unas grandes distinciones. Because we're going to begin real intensively with these distinctions. Vamos a ir profundo. We're going to go really, really under. Así que consideremos esto. So let's consider this. De todo el conocimiento en el mundo. Of all the knowledge in the world. Que existe. That exists. Te pregunto. I ask you. ¿Cuánto entiendes que sabes? ¿Cuánto crees saber? How much do you think you know? Me puedes poner en los comentarios y compartir con nosotros. ¿Cuánto crees que sabes de todo el conocimiento del mundo? You can write in the comments how much you think you know of all the knowledge there is in the world. Y mientras comparten, les voy a seguir también hablando de las distinciones. And while you write in the comments, I'm going to keep on sharing. Así que vamos a pensar, vamos a considerar. So let's consider que un pedazo de esos conocimientos that a piece of that knowledge y al conocimiento entero le vamos a llamar como un pastel, como un bizcocho, dependiendo del país. Bizcocho, and the entire knowledge, all the ideas, we're going to call it a cake, a big cake. Bien grandote, bien grandote. Really big cake, a really big cake. A eso le llamaremos conocimiento. That's what we're going to call knowledge. Y tenemos un pequeño pedazo. And we have a small piece. Al cual le vamos a llamar. Which we're going to call. Lo que yo sé, que yo what sé. I know that you know. Y eso es todo lo que sabemos hasta hoy. And that's all we know until today. Es lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que nos han dicho. What we have learned, what they have told us, and what we have learned. De hecho, ejemplo, me voy a prestar de ejemplo para todo esto. For example, I'm going to be the example. Yo sé que yo sé. I know that I know. Que yo sé leer, conducir. That I know how to read, I know how to drive.
Es más, me voy más personal. ¿Me permite, Wendy, irme personal? Claro que sí. I'm going to go even more personal. Mira, yo sé que yo sé I know that I know. hacer un excelente desayuno de huevo frito. I know that I know how to do a really good and excellent fried egg breakfast. Y que no me lo discutan. Eso yo lo sé. And you can't argue with that. Y hemos vivido nuestra vida en ese proceso de lo que yo sé que yo sé. And we have lived in that process in what I know that I know. Y tenemos otro pequeño pedazo de ese enorme pastel And out of that big cake, we have another slice, another piece que lo vamos a llamar that we are going to call lo que yo sé que no sé. what I know that I don't know. ¿Y de qué estoy hablando? And what am I talking about? Ejemplo, Example. yo sé que no sé pilotear un avión. I know that I don't know how to fly a plane. De hecho, yo sé que no sé conducir un Lamborghini a 300 millas por hora. No tengo idea. In fact, I know that I don't know how to drive a Lamborghini at 300 miles per hour. I have no idea how to do that. Yo tengo ese conocimiento, de toda esa noción de conocimiento de lo que yo sé, que sé, y de lo que yo sé, que no sé. I have that acknowledgement of the things I know I do know and the things I know that I don't know. ¿Y qué ocurre? La mayoría de nosotros vivimos And what happens, mostly, mainly, all of us, en ese mar tranquilo que lo podemos llamar zona cómoda. in that sea that's calm, we can call it our comfort zone. ¿Cómo se transforma lo que no sé? Por ejemplo, How to transform what I don't know. For example, comenzamos un nuevo trabajo we're going to begin a new job. y al principio no sabemos cómo usar la maquinaria, no sabemos tal vez del servicio, ¿correcto? And at the beginning, we don't know how to use the machinery. We don't know how to do the service. Sin embargo, comenzamos a preguntar o But a we start aprender to ask, to learn. y en el tiempo se convierte lo que yo no sabía en lo que ya yo sé. And in time, that becomes what I don't know in what I do know. Pero hoy yo no vengo con más de lo mismo, But today, I don't come with more of the same thing. porque lo que hacemos muchos de nosotros en el día a día es estar en esa zona cómoda. Because that's what we mainly do. We mostly do. Stay in that comfort zone. Yo les voy a presentar I'm going ahora to present you now lo que es what is. esto, pudiéramos decir, que es lo que hablamos ahorita, de lo que yo sé que no sé, el pequeño pedazo This is what we were talking about, the big piece of what I know and what I know I do know and what I know I do not know. del que yo sé que no sé. The one I know that I know. Y ahora les traigo uno muy interesante, And now I bring to you one more interesting. solo para considerarlo. Just to consider this. ¿Qué tal una hermosa y gran distinción a aguas profundas What about a big, nice distinction in really, really deep water de lo que yo no sé que no sé? about what I know that I don't know? ¿Y cómo comenzamos a descubrir lo que yo no sé que no sé? And how do we begin to understand what I don't know? What I know that I don't know. Estén conmigo aquí. Stay here with me. Una de las maneras es permitiéndonos One of the ways is to permit us que crear preguntas, to create questions, no para una respuesta, not just for a response, sino para crear nuevas preguntas but to create new questions. y que esa otra nueva pregunta me abra a otra nueva pregunta de posibilidades. And that new question takes me to another new questions, bringing me to new possibilities. Como por ejemplo, imaginemos por un instante For example, let's imagine just for one instant que tengo una escalera aquí en mi cerebro that I have a stair here in my brain
y que cada escalón que voy bajando and that each step I'm going down es una nueva pregunta que me abre a un descubrir que no sabía. it's a new question that takes me to a new discovery that I did not know. Es tirarme a lo desconocido. It's throw myself into the unknown. Y cuando descubrimos lo desconocido, And when we find the unknown, se convierte en una poderosa posibilidad en nuestras vidas. it becomes a powerful possibility in our lives. De hecho, les voy a dar un ejemplo para que estén In fact, conmigo. I'm going to give you an example so you can Si stay here están, with me. si están en su hogar, If you're in your home, miren por un instante probablemente a su techo o a la look pared. for an instant at probably the wall or up the Y es ceiling. muy probable si están en su hogar, si miran al techo, si miran a la pared, que And pudieran it's, observar and it's que most brilla. probably that if you look at the wall or look at the ceiling, you may see Algo brillante, something shiny. ¿sí? La bombilla, Yes, la luz, la the bombilla light. incandescente. ¿Qué ocurrió con Thomas Edison? What happens with Thomas Edison? Thomas Edison no sabía Thomas Edison didn't know that he did not know que esa bombilla iba a funcionar. that that light bulb was gonna work. De hecho, dicen In fact, they say que tuvo que intentar 1000 veces, that he had to try 1,000 times, cada una de ellas una nueva posibilidad. each one a new possibility. En cada intento él no sabía que no sabía si iba a funcionar. In each try, in each intention, he did not know that he did not know. He knew that he did not know. En la número 1001, But in number 1,001, ahí tienes en tu hogar el there you resultado. have in your home the light. Todo fue un salto cuántico que dio Thomas Edison al imaginar algo que no existía y él no sabía si funcionaría. And that was just a quantum leap that he chose to do because he did not know that that was going to work. Y esa es mi invitación para And todos that's ustedes hoy. my invitation for all of you Que te lances a aguas profundas, a lo desconocido. to go to deep waters, to go to the unknown. Porque en lo conocido estamos en la razón. Because when we know, we're in the reason. Y cuando estamos en la razón no nos permite abrirnos a nuevas experiencias y nuevas posibilidades en la vida. And when we are there in the reason, that does not permit us to go and see other possibilities. De hecho, cuando vino lo del COVID, In fact, when COVID came, eso también fue un salto cuántico. that was also a quantum leap. No sabíamos qué pasaba, no sabíamos lo que ocurría. We didn't know that we did not know what was happening. Y se creó una vacuna sin And they saber created a de la vaccine without nada. knowing. Se creó de la nada. They created it out of nowhere. Y ocurrió de la nada. And it occurred out of nowhere. Y esa es la invitación a que te permitas And that is my invitation for you to permit yourself a indagar y regalarte nuevas posibilidades que están accesibles para ti y para mí. to give yourself new possibilities that they're for you and for me. De hecho, voy a contar una anécdota rapidito de cómo en ocasiones podemos descubrir lo que no sabía adicional. In fact, I'm going to take a short time to tell you something about something that we don't know that we did not know. Les voy a traer a dos amigos, I'm going to bring two friends, a Nemo y Aquaman. a Nemo and Aquaman. Ellos son dos grandes amigos y ellos se conocen.
They're two great friends. They know each other. Nemo and Aquaman. No se veían en mucho tiempo y estaban en las profundidades del mar. Aquaman llegó a visitar a Nemo. Aquaman, they were there for long periods of time and they did not know, and they knew each other. Y Nemo estaba feliz de ver a Aquaman. And Nemo was very happy to see Aquaman. ¿Por qué? Porque hace mucho no lo veía y Nemo estaba feliz en su mundo, en el mar, en su agua. Because there was a long time since they didn't see each other, and Nemo was in his area, in his sea. Así que cuando vio a Aquaman, le pregunta, hey, Aquaman, ¿cómo estás? Tanto tiempo. And when he see Aquaman, ¿Qué hay he de say, nuevo? hey, Aquaman, how are you? It's been so long. ¿Qué hay de nuevo, Aquaman? What's new? Y Aquaman feliz le dice, oye, Nemo, estaba afuera en la tierra peleando en el espacio con aliens, haciendo muchas cosas. And Aquaman tells Nemo, well, I was out there at fighting aliens in Earth, doing many things. Y en ese momento Nemo lo miró y dice, me estás mintiendo. And in that moment, Nemo looked at him and said, like, you're lying. ¿De qué me hablas? What Tierra, are you talking about? espacio. Earth, space? ¿De qué tú hablas? Eso no existe. What are you talking about? That doesn't exist. Y Aquaman le dice, ¿en serio no sabes qué es la Tierra? And Aquaman tells him, really? You don't know what's Earth? Pero lo bueno de Nemo es que se permitió ser coachable. But the good thing about Nemo is that he permitted to let him be coached. Y se preguntó, no sé qué es, quiero saber. And he said, no, I don't know what it is, but I do want to know what it is. Así que Nemo, que vivía todo este tiempo hasta hoy en sus aguas, So en su mar, Nemo, after living all this time in this sea, in that space, in his space, Aquaman lo agarra, lo sube y al momento que lo saca del mar, Aquaman then took him straight out of the sea. hubo un momento de transformación cuántica en la mente de Nemo. There was a moment of a quantum change, transformation in Nemo. Logró ver el mundo distinto. He got to look at the world in a different way. Se permitió sentir el viento. He permitted himself feel the breeze, feel the air. Y con lo que él no sabía que no sabía. And with what he did not know that he did not know. Ahora logró descubrir. Now he discovered Que todo su mundo. That all his world. Lo podrá mirar con nuevas posibilidades de vivir. Could be looked at with other possibilities to live. Y esa es la consideración que quiero traerles a todos ustedes. And that's the consideration I want to bring to you all. Que te permitas ir directo, sin miedo. That you permit yourself to go in directly without fear. Y dar un salto cuántico a lo desconocido. And make a quantum leap to the unknown. Y descubra lo que está accesible para ti, para mí, and para todos nosotros. Discover what's accessible for you, for me, for everybody. De hecho, y antes de irme, les voy a dejar una distinción adicional. In fact, before leaving, I'm going to give you an additional distinction. Solo para considerarlo también. Just to consider it also. ¿Qué tal si les pudiera decir lo que no sé que sé? What if I can tell you what I don't know that I do know? ¿Y de qué, Bryan, de qué me estás hablando ahora? Espérate, hay mucha información aquí. Bryan, what are you talking about now? Because there's too much information. Te voy a contar una anécdota para traer esto rapidito el contexto y poderlo para que lo puedas captar. I'm going to tell you another short story to bring all this to context. Tengo un gran amigo, un colega, entrenador. I have a great colleague, a great friend, a trainer. Que me cuenta que él tiene una sobrina. That he tells me that he has a niece. Pequeña. Small niece. Que deseaba aprender a nadar.
that desire to learn how to swim. Y le deja saber a papá que ella quiere aprender a nadar. And she tells her dad that she wants to learn how to swim. Así que papá, con mucho gusto, la lleva a la piscina a enseñarle a nadar. So dad takes her with a lot of love to the pool to show her how to swim. Así que, ¿qué hace un papá cuando le quiere enseñar a un hijo a nadar? So what does a father do when he wants to teach his son or daughter to swim? Probablemente los hombres usualmente dos cosas. Probably men will do two things. Lo tiran al agua They just throw them in the water o lo ponen en el agua. or they put them in the water. Pues papá la tiró al agua. Well, this dad threw her in the water. Pero no pasó nada, no se asusten. But nothing happened. Nothing happened. Ahora, ¿qué creen que ocurrió con la niña? Son dos cosas probablemente también que pueden pasar con la niña cuando entró al agua. Now, what do you think happened to the girl when she got into the water? When Dos she cosas, got ¿no? thrown into the water? O empezó a nadar o se hundió. She got probably drowned, right? Or she got probably swim. No, la niña está a salvo. Ella se hundió. She's alive. She did go down. Pero ¿qué ocurre? But what happened? Cuando papá ve que se hunde, papá se desespera. When dad sees that she goes under, dad got scared. Pero la niña mira a papá y desde abajo le hace, ¡hey! Así, estoy bien. But the girl from under the water looks at her dad and says, hey, I'm okay. Y papá tranquilo comienza a observar a su hija que está ahí en el fondo de la piscina. Dad then just calms himself down and begins staring, looking at his daughter underwater. ¿Qué fue lo interesante? And Que this is interesting. Que la niña estuvo alrededor de casi más de 2 minutos debajo del agua. That the girl, the most interesting part is that the girl stood 2 minutes underwater. Cuando papá la saca y le pregunta, hey, ¿cómo estás? ¿Qué When dad ocurrió? takes her out and asks her, hey, how are you? La niña le dice, papá, estoy bien, me gustó el agua. The girl tells him, Dad, I'm okay. I like the water. Lo que la niña no sabía que sabía, What the girl didn't know that she knew, que ella tenía un talento para sostener la respiración. was that she had the talent to sustain her breath underwater. Y ahora te pregunto a ti. And now I ask you. ¿Te has permitido hasta hoy a descubrir tal vez tus talentos, tus habilidades y dones que se te han dado en esta vida? Have you permitted yourself to know the gifts that you have, the talents that you have in this life? Así que esa es mi invitación para todos ustedes, a que That's se my lancen invitation for all of you today. A lo que no sé que no sé. That to know what I don't know. Ya que descubran lo que no sabes, que sabes. And discover what you don't know that you do know. Así que, ¿qué esperas? Da el salto cuántico hoy. So what are you waiting for to take that quantum leap today? Bueno, Wendy, allá ahora voy a dar el espacio para mi compañero. Sin embargo, si alguien Now tiene I'm alguna going to give duda, the opportunity for my other trainers, for my other companions to talk. alguna duda, pregunta, pueden hacerlo en los comentarios y al final estaremos respondiéndoles. If you have any doubts, any questions, at the end, we're going to be answering. You leave them in the comment area. Ahorita. Gracias, Bryan, por tu participación y por ese gran tema tan importante, esa información tan importante, ¿verdad? Que nos diste. Así que muchas gracias. Y entonces ahora con nosotros continuamos con estos temas sumamente interesantes, ¿verdad? El cual nos permite salir de esa pecera y tal vez buscar
ese sueño tan anhelado que tenemos, ¿verdad? Sin cohibirnos, sin miedo, simplemente arriesgarnos. Pues ahora con nosotros desde Filipinas tenemos a Cynthia Miranda con una gran distinción también. Buenas noches, Cynthia. Good night. Cynthia, how are you? Thank you for being here. Yeah, thank you, and good morning, good evening to everyone. Yes. I understand that we have, people who joined all around from all Yes, around the that's globe. true. Entiendo. So, yeah. Entiendo, ella entiende que el tema le dice buenas noches, buenos días, porque estamos aquí con muchas personas de diferentes partes del mundo. Así que gracias por eso, gracias por estar con nosotros. Yeah. Buenos dias to those who have joined from the Philippines, from Asia, and buenos noches for those who have joined from the United States. And I heard there's people from Puerto Rico, Colombia, Mexico, and wherever you came from. Thank you for being here. And thank you. Yeah. So right now, the distinction that I'll be sharing with you is all about our future. Ok, la distinción que voy a estar trayendo para ustedes hoy es de nuestro futuro. So who here is looking forward for a promising and better future? ¿Quién aquí está esperando para un futuro prometedor? A future of greatness, Un futuro de grandeza, a future of significance, un futuro de significancia, a future of abundance, un futuro de abundancia, a future of fulfillment and joy. un futuro de estar alegre, de sentirse pleno. Consider that there is one of two future heading fast at you. Considerando que viene, ¿verdad?, un futuro rápidamente hacia ti. And the next question can be, which one? Y la próxima pregunta sería, ¿cuál sería ese futuro? Okay, there is this. Let's now explore and talk about this future, the predictable future. Vamos ahora, ¿verdad?, a explorar lo que es el futuro predecible. A future which is more of the same, the past recycled. Un futuro que es más de lo mismo, que ya sabemos, ¿verdad?, qué va a suceder. Living in the past, a continuation of the past. Viviendo en el pasado, un continuo vivir en el pasado. A routine of what's the usual. Todo lo que es normal, siempre lo mismo, lo usual. Just like we wake up in the morning, we eat, we go to our work, then we go home. Así como ese futuro de rutina, que nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo y regresamos a nuestras casas. And for those who like watching telenovelas, they watch their favorite telenovelas before going to sleep. Y para esos que ya saben que luego que llegan a sus casas ven novelas y luego se van a dormir. And then the following day, wake up again, eat, work. It's a Y cycle. luego al otro día volvemos a la misma rutina. Comemos, vamos a trabajar, etc. Yeah, it's a routine already given. And until a radical change or a radical thing happen, then that will surely be your almost certain future. Ok, so casi, el futuro casi, ¿verdad? Ya que sabemos, es ese cambio que viene impredecible en nuestro futuro, que no sabemos que va a ocurrir, pero ocurre. Yes. So now we look at the other future. So this is the invented future. Ahora vamos a ver el futuro inventado. The future that up until now has not been available of who we are being and what we are doing.
El futuro que aún no ha ocurrido de quién estoy siendo yo o quién voy a ser yo. Yeah. That is to say that if we invent a new future, it should not be an extension of the past. Si nosotros inventamos un futuro nuevo, no puede ser una extensión de nuestro futuro. Yeah. Not an extension of the past, not an extension of something. Consider if we come from something, it is just changing. It is not inventing at all. Considera que si venimos de un cambio, no es que estamos inventando. Yeah, just like the predictable future, you're just changing your routine or even adding to that. Así como el futuro predecible, no es que estamos añadiendo, no es que estemos cambiando, simplemente estamos añadiéndole a nuestro futuro. To invent a new future, there's a need to create first nothing. And you may Para ask, comenzar un futuro nuevo, para crear un futuro nuevo, necesitamos crear de la nada. Comenzar creando de la nada. yeah, and you may ask, what is she talking about? Me creating nothing? Y cree que ella está hablando, crear de la nada, crear nada. Yeah. Nothing is the space required to create that blank canvas, that blank page. Nada es eso, crear en un canvas algo nuevo. En ese canvas en blanco, eso es crear de la nada, utilizar un canvas en blanco. Yeah. So to understand this better, let's look at how a painter paints. Ok, para entender esto mejor, vamos a ver cómo pinta un pintor. Yeah, a painter cannot paint on an existing artwork. Un pintor no puede pintar en un canvas que ya esté pintado. Yeah, a painter will need a blank canvas to create a new concept, a new theme, a new story. Un pintor necesita un canvas en blanco para poder crear una historia nueva, un concepto nuevo, un tema nuevo. Yeah, a story to convey to the people who appreciate art. Una historia la cual las personas puedan apreciar esa arte. Even the materials used on his existing painting, he might have used an oil, but this new painting uses acrylic. Aún esas pinturas existentes fueron utilizadas y fueron creadas con aceite, pero esta nueva utiliza acrílico. So what I'm trying to say is that nothing can be a space we can create. With all in commitment, we can create this. Lo que estoy tratando de decir es que en ese espacio vacío, en eso que no tiene nada, podemos crear algo si nos comprometemos. Con compromiso podemos crear algo para nosotros. And when we are in that space, the impossible becomes possible. Y cuando estamos en ese espacio, lo imposible se vuelve posible. And with intentional action, the possible becomes a reality. Y con esa intención clara, lo imposible se vuelve posible. So who here know who's Ronald Reagan is? Aquí entonces en el chat pueden poner quién sabe quién es Ronald Reagan. Yeah, yes. Ronald Reagan is one of the U.S. president, and he was also a popular Hollywood actor. Él era, ¿verdad? Obviamente uno de los presidentes de Estados Unidos y también era un actor popular. Yeah. Ronald Reagan once shared about a gypsy fortune teller saying to a man, "You will be poor and unhappy until you're 40. Okay. Could you repeat, please? Ronald Reagan once shared about a gypsy fortune teller
saying to a man that you will be poor and unhappy until you're 40. Una vez él dijo, ¿verdad? Que a él le indicaron una egipcia, que él sería pobre hasta los 40. And then the man asked the fortune teller, then what? Y luego el hombre le preguntó a la gypsy, ¿y qué? ¿Y después qué? ¿Luego qué? Yeah, and then the fortune teller replied, nothing. Then you will be used to it. Y ella simplemente le dijo, nada, que simplemente te vas a acostumbrar. So, have we ever reflect and ponder about our life right now, the space we are in? Nosotros nos hemos puesto a pensar en nuestra vida, en este espacio en el que estamos. Just like that man, fully dependent on that, on that note or statement that was told to him by the fortune teller. Así como ¿verdad? Ese dicho que le dijeron a él, el que no iba a tener nada hasta los 40. Yeah, have we been living our life in resignation? ¿Estarías viviendo tu vida en resignación? Perhaps comfortable, pleasantly comfortable in our safety net, in our comfort zone. Quizás manteniéndonos en esa zona de confort. Afraid and fearful of going out. Con miedo y temor de salir. Just like what my friend Bryan said, así como Bryan dijo, there's this domain to explore. Necesitamos explorar. The things that we don't know. Las cosas que no sabemos, How life can be exciting if we discover and explore. Cómo la vida puede ser fascinante si la descubrimos. And really discover and live to our full potential. Y tenemos que estar, ¿verdad?, en nuestro potencial, pleno potencial. Mike Tyson also shared that everyone has a plan until we get punched on the face. Mike Tyson nos enseñó que todos tenemos un plan y nos dan en nuestra cara. Yes, we all have great plans. But todos tenemos planes grandes. And life is not perfect. Y la vida no es perfecta. Along the road, along that path, as we journey with life. En el camino, según vamos hacia la vida. We experience pain, struggle. Experimentamos dolor, tal vez dificultades. Yeah, and yes, failure by failure. En el caso. Yes, failure by failure. Excuse me? Yes, we experience failure by failure. Nosotros experimentamos, ¿verdad?, lo que es fallas, tenemos fallas y fracasos. So, will we be that losing contender who just crawl to the corner and give up? Seremos entonces esos perdedores que nos mantenemos en la esquina sin querer pararnos. Or rather stand up and declare, have that powerful conversation and say, I must win this game and be victorious. O levantarnos y tener ese poder de declaración de que yo voy a lograrlo. Yo lo voy a lograr. There's this magic wand called choice. Hay esta varita mágica que se llama elección, elegir. Is it more of the same? Having a predictable future of business as usual? Eso es más de lo mismo, de tener un futuro predecible, más de lo usual. Or choose to invent a new future. O elegir, construir un nuevo futuro para nosotros. The one we author. La que nosotros merecemos, queremos.
having to wake up inspired and getting to inspire others. El levantarnos y sentir inspiración y sentirnos inspirados en seguir. Let's not say life or it's too late for me. As long as we breathe, there's life. Hasta mientras nosotros respiremos, tenemos vida. So having that said, I invite everyone to create. Así que, diciendo esto, invito a todos a crear su futuro. Because it's never too late. Life is now. Porque nunca es tarde. La vida es ahora. Thank you very much. Good morning and good evening, everyone. Gracias a todos. Buenas noches y buenos días. Thank you, Cynthia. Thank you for that great information and very useful too. And it's true. Yeah. Thank you. If we wake up and we breathe, we have life and we can have a new beginning, a new start. It's never too late. Thank you for that. And now, ahora, con nosotros vamos a continuar y llega desde Colombia, Weimar Arango, con una distinción poderosa, al igual que, ¿verdad?, nuestros compañeros Bryan y Cynthia. Bienvenido. Weimar, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Bueno, yo voy a presentarles esta noche la distinción de ser, hacer y tener. Okay, I'm going to bring the distinction be, have, and to be. Y voy a comenzar por una pregunta importante que a veces tenemos en nuestras vidas. And I'm going to begin with a question that we have sometimes in our life. ¿Vivimos para ser felices? We live to be happy. Do we live to be happy? ¿Cuánto de tu vida está impregnado de felicidad? How much of your life is impregnated with happiness? Entonces, a veces vivimos la felicidad de una manera postergada. Sometimes we live our happiness in a postergated way. Y lo hacemos porque pensamos que podemos ser felices cuando tengamos un carro, cuando tengamos un título universitario. And we do it because sometimes we think that to be happy, I have to have a car, I have to have finished my studies. Cuando tengamos una familia, cuando tengamos when I have novia. a family, when Entonces, I have a girlfriend. Estamos postergando esa felicidad. And we're always postergating that happiness. We're leaving behind that happiness. Y allí la felicidad está en un concepto de tener. And here happiness is in a concept of having. Y venimos a ese tener desde una mentalidad de escasez, no desde una mentalidad de abundancia. And we live thinking about that having that happiness, not in abundance, but thinking about it really less. Y sucede porque pensamos que tenemos una vida eterna, que tenemos una vida larga, que tenemos un tiempo indefinido. And we live it that way because we think we have an indefinite way of living, that we have all the time in our lives. Y desde allí, entonces, nuestra felicidad está postergada a tener cosas, pero también está postergada a hacer cosas. And since we leave it there, we stop from doing things. Desde el hacer decimos, seré feliz cuando haga ese viaje, seré feliz cuando contraiga matrimonio, seré feliz cuando obtenga ese empleo, seré feliz cuando and pase. In that way, we are always saying and doing, well, I'll be happy when I have a job. I'll be happy when I have money. I'll be happy when I have a girlfriend. Y la vida no es tan así. La vida está llena de cosas que nos dejan en la mitad del camino. And life is not like that. Life happens and sometimes leaves us at the middle of our lives. Y eso nos deja en un espacio
de postergar nuestra vida, de postergar nuestra felicidad, la And that razón leaves por us la a cual space. vinimos a este planeta. And that leaves us a space in postergating our happiness that in which we're living right now. We keep leaving behind our happiness. Esto nos deja en esta historia que les quiero contar. This leaves us in this story I want to share with you. Un hombre vivía una vida sin propósito y entonces pensó que debía hacer algo importante. A man lived his life without any purpose, and so he thought he should do something important. Pero esa importancia no encontraba qué hacer y entonces decidió subir la montaña más alta. So in that importance, he did not know what he can do, so he decided to climb the highest mountain. Y así preparó su camino, preparó su vestimenta, preparó su maleta, la comida que iba a necesitar. And that way he todas aquellas prepared cosas, su everything. equipo, He para subir prepared la his montaña más alta. equipment, he prepared his food, he prepared his journey, he prepared everything. Y empezó su camino y comenzó a subir y a subir kilómetros y kilómetros. And he started climbing, kilometers. He started climbing. Y en la medida que pasaban los días, visualizaba ya el pico de la montaña. And as the days passed, he visualized already the peak of the mountain. Pero también sucedía que paso tras paso, kilómetro tras kilómetro, se sentía más cansado, se sentía más agotado, estaba más golpeado, porque el clima, las circunstancias se hacían más difíciles para llegar But a it la also cima. happened that he felt tired. He had, right, his body ached because as time passed, all of that came all upon him. Pero siempre lo mantuvo la idea de que cuando llegara a la cima, él iba a ser un hombre sumamente feliz. But just the thought of him climbing to the peak kept him going on. Y sucedió que ya le faltaban 100 metros para llegar a la cima, aunque estuviese cansado, aunque estuviese golpeado, aunque estuviese fatigado. Ya faltaba poco para esa felicidad. And it just happened that there was just a little bit more that he had to go to finish and conquer that mountain. Y sucedió que por fin llegó a la cima. And at last, he got to the peak. Y por un momento se sintió muy feliz consigo mismo por haber tenido este logro, por haber llegado a esa montaña. And for a moment, he felt happy because he did it. He conquered. He climbed to the peak. Pero sucedió que un momento después ya no tenía esa felicidad en su corazón. But it happened that in just a little bit of moment, he didn't feel that way. He didn't y esto feel sucedió porque cuando comenzó a mirar alrededor de la montaña, encontró montañas más altas, encontró otras cimas que escalar. And that happened because when he looked around, he saw mountains that were even higher, mountains that he had to climb because it was higher than the one he already climbed. ¿Cuántas veces How many vivimos times? nuestra vida de una manera tranquila y sin un propósito que nos lleve a ser felices? How many times do we live our lives without a purpose that don't permit us to be happy? Y sucede porque desde el primer momento no estamos viviendo la felicidad de ser. And it happens because we're not living in the happiness of being. No estamos viviendo la felicidad de disfrutar el camino y el proceso. This happens because we're not living the possibility of living the process, of being happy during the process. Sí, subir a esa cima es un propósito. Yes, climbing to the peak is a purpose. Llegar a la cima nos da una idea de cómo vivir nuestra vida y darle felicidad. Climbing to the peak take us to probably happiness, and that brings happiness in our lives because we did it.
Pero ¿qué tal si abrimos la posibilidad? Un momento, por favor. But what if we open that possibility? Pero ¿qué tal si vemos la posibilidad de que nosotros, desde nuestro ser, somos constructores de esa felicidad? Somos los creadores. And see the possibility that we are the creators of this happiness. Y de abro esa posibilidad a descartar que soy feliz cuando tengo o cuando hago. And I open that possibility to take away the thought that I am happy when I do have something. La sociedad nos contó, el sistema educativo, el sistema de mercado nos contó que seríamos felices el día que tuviésemos cosas. Our society taught us, our education they gave us taught us that we will be happy when we have something. En los comerciales todo el tiempo nos muestra que seremos felices el día que hagamos ese viaje, vayamos a ese hotel, tengamos ese automóvil. In the commercials, they teach us that I will be happy when I have that car, when I take that trip, when I have that. ¿Y qué tal si abrimos la posibilidad que no es el tener o el hacer cosas lo que nos genera esa inmensa felicidad? And what if we take that thought of thinking that we have to have something or do something to be happy? Y que el disfrute de nuestra vida nosotros lo podemos construir minuto a minuto, hora a hora, día a día. And that we can create our happiness time by time, day by day. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos cuando estamos siendo. And how can we do that? How can we create that? We do it when we're doing it, when we create it. Cuando somos creadores de nuestra felicidad, de when lo que we're estamos creators of our siendo. happiness, and we are being. Es aquí donde tenemos todas nuestras posibilidades de ser y de existir. It's here when we have all the possibilities of being and existing. ¿Qué tal si la felicidad no es un punto de llegada, What sino if the una forma de happiness cambio? is not a point of getting there? Y desde aquí, yo te quiero invitar a que consideres la posibilidad de ser un hombre poderoso, una persona creadora. I want to invite you to be a person of really creating of creating everything you want. A powerful person. Bryan, por favor, me subes el archivo. Y desde aquí yo quiero dar una apertura a una nueva posibilidad. Somos. And from here, I want to give you a new, so you can see that we are. Somos nuestras conversaciones, nuestras experiencias, nuestras creencias. We are our conversations, our experiences. Y cuando vienes de creencias negativas, de creencias limitantes, de experiencias de vida, donde el mundo, la sociedad, tus maestros te dijeron, no eres capaz, eres escaso. And when we come from all these conversations that are probably our family, our teachers say that you can't make it, you can't do it. Entonces estás viviendo a merced de esas circunstancias externas a ti. So then you're living with those circumstances that are external to you. Y como la historia que te contaron es, haz cosas, haz muchas cosas, tenga muchas cosas, entonces postergas esa felicidad en tener y puedes ser constructor desde el ser. And since those conversations will take you to not doing things, but you can be and do what you want to do. ¿Qué tal si en tus maneras de ser, en tu manera de vivir el mundo, vienes de una conversación abundante donde tú ya eres? Okay, what if those conversations you become of being already a person of abundance, of who you are?
donde tu objetivo de ser poderoso, de ser exitoso, de ser ganador, viene desde ese deseo íntimo, viene desde tu interior. Where that conversation of you being powerful comes from in you, from your inside. Y si mi objetivo es subir esa montaña, entonces lo primero es que me preparo físicamente y soy un ser físicamente poderoso para ser resistente en el camino. And if what I want to do is climb and get to the peak of that mountain, what I have to do is what? Prepare myself physically so I can be powerful enough to get to that peak. Y desde ese ser que decides, desde esa persona poderosa que decides ser, accionas. And from that being that you decide, from that powerful being that you decide to be, you action. Entonces, cuando soy, abro la puerta a la acción y abro la puerta al hacer. And then when I am, I open the door to action and I open the door to being. Y cuando abres esa puerta del hacer, será la acción, será el camino, será la lucha permanente, diaria, el paso a paso para subir esa montaña, tu punto de acción. And when that is done, that will be the door, that will be the action, that will be your point of doing that action. No quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que el clima de la montaña no va a ser inclemente. That doesn't mean that you won't have struggles, that you won't have problems, that probably the climate is going to be perfect and will always be good. En el camino a la montaña habrá pantano, habrán lluvias, habrá frío. In the way up to the mountain, it will be cold, it will rain. Pero tú desde tu ser estás preparado para enfrentar esa situación. Porque desde ti hay una fuerza mayor, una fuerza inspiradora que te lleva a hacer lo que deseas ser. But you from your being, you have that power in you that will take you to do what you want to do. Y cuando llegas a la cima y obtienes el resultado, entonces el resultado y la acción serán valga la redundancia, el resultado de lo que tú eres. And when you get to that peak, when you finally get up to that peak of the mountain, that will be the result of who you are. Somos nuestros resultados. We are our results. Pero nuestros resultados vienen de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestro propósito, de nuestra actitud de vida. From what I think, what I feel, and what I do. Cuando tú te das la posibilidad de ser creador, when you give yourself the possibility to be the creator, estás apalancado por una fe inquebrantable que te lleva día a día a enfrentar en la acción. You're backed up with a faith that is taking you day by day to your action. Todas las vicisitudes, todos los problemas, los obstáculos que tenga el camino, pero llegarás al resultado. All the problems, all probably the struggles that you have in your way, even though all of that, you will have your results. They will take you to your results. Y esa acción será la disciplina permanente, el hábito que tú contengas, la fuerza y la fe que allí pones. Y es allí, desde la acción, donde eres creador. And that's the discipline that you will have, that you will experience, and that will take you to that action, to do that action that will take you where you want to be. Y eso que te inspira la acción es lo que te lleva a que cuando estés en el camino, se te dibuje una sonrisa en tu rostro. And when that action that inspires you is the one that's gonna have and gonna make you have that smile in your face. Cuando llegues a la cima, when you get to the peak, hay cimas más grandes. When you get to the peak, you're gonna see that there will be mountains more higher, even higher than the one you climb.
sabrás que estás preparado para subir la siguiente cima. Sabrás que estás preparado para inspirar tu entorno, tu mundo, porque ese resultado es el resultado de lo que eres. You will find that once you have that peak, you are prepared to climb even more higher mountains. And that will take you to know who you are and what you're going to. Y ahora, si dejas la sociedad de lado y dejas esas creencias de que seré feliz cuando tenga, seré feliz cuando haga, y dejas de postergar la felicidad y la felicidad se vuelve. And now if we stop thinking about what they taught us, that we will only be happy when I have, and give us the possibility to do things. La felicidad es una posibilidad y una creación desde el ser. Y cuando eres, the happiness is a possibility of being. Cuando eres y haces lo que amas, no estás trabajando, no estás sobreviviendo, no estás viviendo desde la escasez. When you do what you love, you're not living from less. You're not living. You're living in abundance. Yo te pregunto, I ¿cuánta ask you, felicidad le estás dando a tu vida diariamente? how much happiness are you giving to your life daily? ¿Cuánto de tu felicidad compartes con las personas de tu vida? How much of your happiness are you sharing with the people in your life? ¿Cuánta felicidad sumas en el mundo y en tu entorno? How much happiness do you add to the world or to who or what is around you? Cuando eres, When you are, puedes hacer muchísimas cosas. when you are, you can do many things. Y cuando haces, obtienes un resultado. And when you do, you have results. Tú eres un ser poderoso y You tienes are a la powerful being. capacidad de ser creador. And you have the facilities to be a creator. No postergues más ese abrazo. Don't leave back. Don't leave behind. No postergues ese te quiero en las personas de tu vida. Don't leave behind that I love you and the people in your life. That hug in the people in your life. Inyecta en tu vida poder, sé creador permanentemente. Inject in your life power. Inject in your life power. And be that power indefinitely. Y la ecuación sería ser más hacer. And the equation will be do plus do me permitirán llegar y te permitirán llegar al resultado. will permit me to that result. Y no solo hago como te contaron o te han dicho en la sociedad, que solo And not only will I do how they told me to do in the society. Esa decisión es tuya. Y tú, That decision y ahora, is puedes ser transformador de tu vida. That decision is yours here now. You can be a transformation in your life. Porque transformación es ser en la acción. Because transformation is being in the action. Y cuando vienes desde ese ser en acción, indiscutiblemente el resultado está a tu alcance. And when you come from that, being, doing, that will be your results. Entonces, cuando abres la posibilidad de hacer tu vida, de vivir la vida desde el amor, so when you open to that possibility of opening to love, obtienes tu poder y eres creador. You obtain your power and you become your creator. Yo te invito a que subas muchas montañas, a que elijas ser feliz cada mañana. I invite you to climb many mountains. I invite you to be happy every morning. Esa elección es tuya. That election is yours. Y con esto quiero agradecer a todos. With this, I want to give thanks to all. A que se unan y terminemos este espacio de manera conjunta.
Si hay alguna pregunta, este sea el momento de hacerlo. Este es el momento, si alguien tiene alguna pregunta o quisiera aportar algo del público antes de ir despidiéndonos. Así que pueden hacer preguntas. Las preguntas no son ni buenas ni malas. Ay, en inglés. If you have any questions, you may ask now. You can write it in the comments. There's no bad question at all. It's just every question is good. Of course. Mientras, les quiero agradecer a los compañeros también por estar en este hermoso espacio de Despertar Latino. Gracias a ti por permitirme, ¿verdad? En estar en este espacio hoy con ustedes. Ha sido un placer, una experiencia totalmente nueva para mí y que sean muchas más. Total. Bueno, de mi parte, entonces, antes por aquí nos dan las gracias. Mucha gente nos dieron las gracias. Gracias a todos los que comentaron, que dieron sus gracias por estar aquí con nosotros hasta este momento. Siempre compartan el video de hoy, porque la invitación es siempre compartir contenido de valor. Jamás sabemos a qué ser humano podemos impactar a través de simplemente compartir esta plataforma y compartir este módulo que con mucho amor nosotros 3 entrenadores de todo el mundo estamos creando para la sociedad, para la familia, para el mundo. Que lo pueden compartir, nos pueden seguir para que cada miércoles o cada semana no se pierdan de ninguno de los entrenadores que nos visitan de toda Latinoamérica. Y antes de largarnos o antes de ir despidiéndonos, no sé si Cynthia, after we go, you want to say something for the public in Despertar? I think you are in mute. Check your audio. Yeah, sorry, I was on mute. Again, thank you very much for joining us today, for having or sharing that precious time with us, hearing these distinctions. So we encourage you to, and to live a transformed life. It's a journey. It's not something that happens overnight, but it's a journey, and life is beautiful. Thank you. Wendy, La vida es hermosa, es ¿verdad? Es un caminar. La vida es un caminar, pero es hermosa. Weimar. Yo les diría, desde su propia vida sean creadores y constructores. I will say that from your life, be your own creators, your own constructors. Tomen esa experiencia, arriesgarse, lo que Bryan nos invita, a arriesgarnos y a conocer de nosotros mismos todas esas cosas que no sabemos de nosotros. Que a partir de allí, como decía Cynthia, construyamos un futuro inventado, un futuro arriesgado, y eso hagámoslo con amor. ¿Puedes traducirlo, Wendy? He was saying that, like Bryan said, that we should just do the things we would like to do it, and from that we're going to construct our lives. We're going to be constructing our lives. Bueno, entonces, sin más preámbulos, ¿quieres decir algo más, güey? No, termina. Gracias, Bryan. Bueno, quiero comentarles o quiero dejarles algo que un día escuché y lo quiero compartir con todos ustedes. I would like to share with you something that I heard Que me impactó muchísimo en mi vida. that impacted my life. Y dice así: And it says, la muerte death no es lo peor que pasa en la vida del ser humano. is not the worst thing that can happen to a being. Es lo que muere dentro de nosotros. It's what dies inside of us Mientras estamos vivos. while we are still living. La invitación es que esta noche My invitation tonight is, hagas un salto cuántico en tu vida. do a quantum leap in your life. Te permitas ser en tu vida. To permit yourself being in your life. Te permitas descubrir eso que no sabes que no sabes. To permit yourself discover what you don't know that you don't know. De todas esas posibilidades que están tus sueños, tus talentos, tus habilidades. And all those possibilities where there are your talents, your possibilities, your gifts.
que te levantes de ese sillón, de esa silla, that you get up from that chair, y desde ese ser extraordinario que sé que eres, and from that extraordinary being that I know that you are, comiences a crear para que tu futuro no sea start predecible. creating so your future No sea predecible. will not be predictable. Que muchas gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Gracias, Wendy. Un abrazo. Gracias por ser gracias a una todos. hermosa traductora. A la orden siempre. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta hermosa noche o en esta mañana, o no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Gracias por estar aquí presente, porque nada es casualidad, sino Amén. una causa. Y si estás aquí, llévate todo esto que te traímos solo como una consideración de amor de nosotros para ustedes. Oh, in English? Well, I don't know if you can say in English. Okay, so he's thanking every one of you, and nothing occurs. Everything that occurs happens for a reason. So take all this information so you can use it and you can create for you. Bueno, linda noche, muchas Good bendiciones. night. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.